El maná es uno de los milagros más fascinantes y significativos de la Biblia. Durante 40 años, Dios proveyó alimento sobrenatural para el pueblo de Israel mientras vagaban por el desierto. Sin embargo, el maná no fue simplemente un regalo físico de provisión, fue una lección espiritual profunda que enseñaba sobre la dependencia diaria en Dios, la obediencia, la gratitud y la humildad. Hoy en día, vivimos en un mundo lleno de tecnología avanzada, comodidades y un enfoque constante en la autosuficiencia. Pero las lecciones que Dios enseñó al pueblo de Israel a través del maná siguen siendo tan relevantes como siempre. Este guión es una exploración profunda de lo que significa el maná en nuestra vida moderna, cómo podemos aplicar estas lecciones espirituales en nuestro día a día, y cómo Dios sigue proveyendo maná de maneras que tal vez no siempre reconocemos. El origen del maná en el desierto, Éxodo 16, 4-5. El pueblo de Israel había sido liberado de Egipto por la mano poderosa de Dios, pero ahora se encontraban en un desierto sin recursos. El hambre comenzó a apoderarse de ellos, y en su desesperación, comenzaron a cuestionar a Moisés y a Dios. En lugar de volverlos a la esclavitud, Dios mostró su gracia y misericordia proveyéndoles algo completamente inesperado, maná, un alimento que caía del cielo como una respuesta directa a sus necesidades. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El maná fue más que una simple provisión. Era una lección diaria de fe y confianza. Dios no permitió que los israelitas almacenaran el maná para el futuro, sino que les obligaba a depender de él diariamente. Cada mañana debían despertar con la certeza de que Dios proveería. Esta es una lección que resuena profundamente en nuestras vidas modernas, donde muchas veces sentimos la tentación de acaparar, de controlar el futuro, olvidando que Dios ya tiene el control y proveerá lo necesario. ¿Cuántas veces hemos sentido la necesidad de controlar cada aspecto de nuestra vida, de acaparar recursos por miedo al futuro, en lugar de confiar en que Dios nos proveerá lo que necesitamos cada día? Podemos visualizar la relación entre la provisión de Dios y nuestra fe como una ecuación dinámica: provisión divina igual a fe más dependencia diaria. El maná es un ejemplo perfecto de cómo Dios opera bajo esta ecuación. Cuando intentamos reemplazar la dependencia diaria con nuestra autosuficiencia, el equilibrio se rompe y la provisión se deteriora, como el maná que se descomponía si era almacenado. En nuestra vida moderna, esta ecuación nos invita a reconsiderar nuestras prioridades y a confiar más en el plan de Dios que en nuestras propias fuerzas. Imaginemos a Roberto, un hombre que había construido una vida alrededor de la seguridad financiera. Tenía ahorros suficientes para mantener a su familia por años, pero cuando una crisis económica global golpeó, todo comenzó a desmoronarse. Sus inversiones se derrumbaron y su estabilidad financiera comenzó a desaparecer. En su desesperación, se dio cuenta de que había estado confiando más en su capacidad de acumular recursos que en la provisión diaria de Dios. Fue entonces cuando comenzó a aprender sobre el maná, la idea de que, al igual que los israelitas en el desierto, él debía confiar en Dios día a día, no en sus propios recursos. Con el tiempo, Roberto encontró paz al aprender a depender de Dios para sus necesidades diarias. El maná no es solo un relato histórico de provisión, es una lección espiritual viva. Nos enseña que no necesitamos acumular riquezas o planificar todo con antelación. Dios nos llama a vivir en el presente, confiando en que Él proveerá lo necesario, no solo en términos materiales, sino también en lo espiritual. Señor, gracias por enseñarnos a depender de ti cada día. Ayúdanos a soltar el control y confiar en tu provisión, sabiendo que tú siempre nos darás lo que necesitamos. Amén. Punto 2. Maná como símbolo de dependencia en Dios, Deuteronomio 8, 3. El maná no fue simplemente un regalo de provisión física, sino una lección espiritual que Dios quería que su pueblo aprendiera. En Deuteronomio 8, 3, Moisés les recuerda a los israelitas que el maná fue una prueba, una manera de enseñarles que la verdadera vida no proviene solo del alimento físico, sino de la palabra de Dios. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios permitió que el pueblo experimentara hambre para enseñarles que no podían confiar solo en el pan físico. El maná era una provisión milagrosa, pero incluso eso no era suficiente. El propósito final de Dios era que comprendieran que su vida dependía de su palabra, de su dirección y su voluntad. A menudo, en nuestra vida diaria,
intentamos llenar nuestros vacíos espirituales con cosas materiales, buscando la satisfacción en el éxito, las posesiones o las relaciones. Pero, al igual que el maná, estas cosas solo pueden satisfacer temporalmente. La verdadera satisfacción viene de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos intentado llenar nuestras vidas con cosas materiales, solo para darnos cuenta de que aún sentimos un vacío espiritual? ¿Cómo podemos aprender a depender más de la palabra de Dios para nuestras necesidades más profundas? Podemos ver esto como una ecuación donde el alma necesita dos elementos fundamentales. Vida plena igual a provisión física más provisión espiritual. La provisión física puede satisfacer nuestras necesidades temporales, pero sin la provisión espiritual, la ecuación queda incompleta. A través del maná, Dios nos enseña que nuestras vidas están diseñadas para depender tanto del alimento físico como del alimento espiritual, y que solo en la palabra de Dios encontramos la plenitud verdadera. Consideremos a Claudia, una joven exitosa en su carrera que, a pesar de tener todo lo que siempre había deseado, se sentía vacía por dentro. Durante años, Claudia había buscado llenar ese vacío con compras, relaciones y éxitos profesionales. Pero un día, después de una conversación con una amiga, decidió probar algo diferente, comenzó a leer la Biblia. A medida que Claudia profundizaba en la palabra de Dios, comenzó a experimentar una paz que nunca antes había sentido. Se dio cuenta de que, aunque el éxito profesional y las posesiones eran importantes, lo que su alma realmente necesitaba era la guía y la dirección de Dios. La palabra de Dios se convirtió en su maná diario, y con el tiempo, Claudia encontró una satisfacción más profunda en su vida espiritual. El maná no solo alimentaba el cuerpo, sino que apuntaba a una necesidad más profunda, la palabra de Dios. Hoy, necesitamos recordar que nuestras almas también deben ser alimentadas, y que solo en la palabra de Dios encontramos la verdadera vida. No vivamos solo del pan material, sino también de cada palabra que sale de la boca de Dios. Dios, ayúdanos a buscar más que solo el pan físico. Que aprendamos a depender de tu palabra para alimentar nuestras almas y encontrar la verdadera vida. Amén. Punto 3. El maná espiritual, Jesús como el pan de vida, Juan 6:35. El maná que cayó del cielo para alimentar al pueblo de Israel era más que solo un milagro físico. En el Nuevo Testamento, Jesús toma este símbolo y lo aplica a sí mismo, revelando su verdadero significado espiritual. Él no solo ofrece alimento para el cuerpo, sino para el alma, declarándose a sí mismo como el pan de vida. Punto. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Cuando Jesús se declara a sí mismo como el pan de vida, está haciendo una afirmación profunda. El maná físico alimentaba al pueblo de Israel diariamente, pero solo satisfacía sus cuerpos por un tiempo limitado. Jesús, en cambio, ofrece algo mucho más grande, una satisfacción espiritual eterna. En él, encontramos la paz, la plenitud y el propósito que nuestras almas anhelan. Así como el maná caía del cielo cada día, Jesús nos invita a acudir a él diariamente para recibir el sustento espiritual que nuestras almas necesitan. ¿Estamos buscando a Jesús, el pan de vida, para satisfacer nuestras necesidades espirituales, o estamos tratando de llenar ese vacío con cosas temporales que nunca pueden darnos la paz duradera? Podemos ver esta enseñanza como una lección sobre la nutrición espiritual. Así como necesitamos comer diariamente para sostener nuestros cuerpos, nuestras almas también necesitan alimentarse espiritualmente. Jesús es ese alimento espiritual diario. Sin él, nuestras almas comienzan a debilitarse, se vuelven vulnerables a la ansiedad, el vacío y la desesperación. Pero cuando acudimos a él diariamente, como el maná en el desierto, nuestras almas son alimentadas, fortalecidas y revitalizadas. Él es el único que puede satisfacer nuestras necesidades espirituales más profundas. Imaginemos a Eduardo, un hombre que había alcanzado todo lo que la sociedad considera como éxito, una carrera brillante, una familia hermosa y una vida llena de lujos. Sin embargo, Eduardo sentía un vacío profundo en su corazón. Buscaba la próxima promoción, el próximo éxito, el próximo logro, pero nada parecía llenar ese vacío. Un día, un colega le habló sobre la importancia de Jesús en su vida espiritual, y Eduardo decidió comenzar a buscar más profundamente. A medida que comenzó a leer la Biblia y a asistir a servicios religiosos, experimentó algo que nunca había sentido antes, una paz interior que no dependía de sus logros o posesiones. Eduardo comprendió que Jesús era el pan de vida,
que su alma había estado buscando todo el tiempo. Jesús es el pan de vida, que satisface nuestras necesidades más profundas. Al igual que el maná en el desierto, nos invita a acudir a él diariamente para recibir el alimento espiritual que nuestras almas necesitan. En él, encontramos la paz, el propósito y la plenitud que ninguna otra cosa puede darnos. Jesús, gracias por ser el pan de vida. Ayúdanos a buscarte cada día, confiando en que solo tú puedes satisfacer nuestras almas de manera completa y duradera. Amén. Punto 4. Ejemplos modernos de maná en nuestras vidas. El maná no es solo un símbolo del pasado. Hoy en día, Dios sigue proveyendo maná en nuestras vidas de maneras que tal vez no siempre reconocemos. Si abrimos nuestros ojos espirituales, podemos ver la mano de Dios proveyendo lo que necesitamos, incluso en las formas más simples. ¿Alguna vez has experimentado momentos en tu vida donde Dios proveyó lo que necesitabas, aunque no fuera de la manera que esperabas? ¿Puedes identificar el maná moderno en tu vida diaria? A veces, esperamos grandes milagros o soluciones dramáticas cuando oramos por provisión, pero muchas veces, el maná de Dios llega en pequeñas bendiciones cotidianas, una palabra de aliento en el momento justo, una oportunidad inesperada, la fortaleza para enfrentar un desafío. Estas son las formas en que Dios sigue proveyendo maná hoy en nuestras vidas. Debemos aprender a reconocer estas bendiciones diarias como los milagros que son y agradecer a Dios por ellas. Consideremos la vida de Isabel, una madre soltera que había perdido su trabajo durante una crisis económica. Cada día era una lucha por sobrevivir, y parecía que las puertas se cerraban por todas partes. Pero en medio de su desesperación, Isabel comenzó a notar pequeñas bendiciones, su vecino le ofreció cuidar a sus hijos sin costo, su iglesia le proporcionó alimentos, y un amigo le habló sobre un trabajo temporal que, aunque no era el trabajo de sus sueños, le permitió mantenerse a flote. Isabel comprendió que, aunque no había recibido una gran solución inmediata, Dios estaba proveyendo el maná que necesitaba cada día para sobrevivir. Estos pequeños milagros diarios fueron su sustento, su maná en el desierto de la vida. El maná sigue cayendo hoy en nuestras vidas. A veces no lo vemos porque estamos esperando grandes soluciones, pero Dios nos provee en las pequeñas bendiciones diarias que nos sostienen. Debemos aprender a ver estas bendiciones como el maná moderno que nos da la fuerza y la provisión que necesitamos para cada día. Dios, gracias por las bendiciones diarias que nos das. Ayúdanos a ver el maná en nuestras vidas, a reconocer las pequeñas provisiones que nos das y a vivir con gratitud por cada una de ellas. Amén. Punto 5. El maná y la gratitud diaria. El maná no solo fue un símbolo de provisión, sino también una oportunidad para aprender sobre la gratitud diaria. En un mundo donde a menudo queremos más y más, el maná nos recuerda que debemos aprender a ser agradecidos por lo que tenemos hoy, confiando en que Dios proveerá lo que necesitamos mañana. ¿Cuánto tiempo dedicamos a agradecer por las bendiciones diarias que Dios nos da, o estamos demasiado enfocados en lo que aún no hemos recibido? El maná es una lección de gratitud diaria. Vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente a querer más dinero, más éxito, más posesiones. Pero el maná nos enseña que lo que tenemos hoy es suficiente. La falta de gratitud a menudo nace de la comparación, del deseo de tener lo que otros tienen. Sin embargo, cuando aprendemos a agradecer por lo que ya tenemos, experimentamos una paz que trasciende nuestras circunstancias. La gratitud es como una disciplina espiritual que fortalece nuestra fe y nos ayuda a vivir en el presente, en lugar de estar siempre anhelando más. Imaginemos la vida de Sergio, un hombre que siempre estaba buscando la próxima promoción en su trabajo, la próxima casa más grande o el coche más lujoso. A pesar de sus logros, nunca se sentía satisfecho. Siempre estaba buscando más, sin detenerse a disfrutar lo que ya tenía. Un día, su vida cambió cuando un mentor le sugirió que comenzara a practicar la gratitud diaria. Cada mañana, Sergio comenzó a escribir 3 cosas por las cuales estaba agradecido. Al principio, le costó identificar esas bendiciones, pero con el tiempo, comenzó a ver cómo Dios había estado proveyendo para él todo el tiempo. Aprendió a ser agradecido por lo que ya tenía, y esa gratitud trajo una nueva paz y satisfacción a su vida. El maná nos enseña a vivir con gratitud diaria, a ver lo que tenemos hoy como suficiente y a confiar en que Dios proveerá lo que necesitamos mañana. La gratitud es una clave para vivir una vida plena, libre del descontento y el constante deseo de más. Dios, enséñanos a ser agradecidos por las bendiciones que nos das cada día.
Que no estemos siempre buscando más, sino que aprendamos a vivir en el presente, confiando en que tu provisión diaria es suficiente. Amén. Punto 6. El maná en tiempos de necesidad. El maná fue provisto en un momento de extrema necesidad. El pueblo de Israel no tenía medios para sustentarse en el desierto, y fue en ese momento de desesperación cuando Dios intervino. De manera similar, Dios sigue proveyendo en nuestros momentos de mayor necesidad, cuando sentimos que nuestras fuerzas ya no son suficientes. ¿Has experimentado momentos en los que te sentías sin opciones y Dios proveyó de una manera que no esperabas? ¿Cómo te sentiste cuando te diste cuenta de que Dios estaba trabajando, incluso en tu desesperación? El maná fue dado en un momento de absoluta dependencia. El pueblo de Israel no podía proveerse a sí mismo, estaban en el desierto, donde no había recursos naturales para su supervivencia. En esos momentos, Dios mostró su fidelidad al proveerles lo necesario. En nuestras vidas, también enfrentamos desiertos, momentos de prueba, pérdida o incertidumbre. A menudo, es en esos momentos de mayor necesidad donde Dios se manifiesta de manera más clara. El maná nos recuerda que, incluso cuando parece que no hay salida, Dios siempre provee lo necesario para sostenernos. Consideremos a Carolina, una mujer que había perdido su trabajo y estaba luchando por mantener a su familia a flote. Las cuentas seguían llegando, pero los ingresos eran escasos. Cada día, Carolina oraba, pidiendo a Dios una solución, pero no parecía que nada cambiara. Sin embargo, pequeñas bendiciones comenzaron a aparecer, un amigo le ofreció un trabajo temporal, su iglesia le proveyó alimentos, y su familia comenzó a apoyarla más de lo que esperaba. Aunque no recibió una gran solución inmediata, Carolina comenzó a ver cómo Dios estaba proveyendo lo necesario para cada día. El maná no siempre llega en forma de grandes milagros, sino en pequeñas provisiones diarias que nos sostienen en nuestros momentos de necesidad. El maná es un recordatorio de que Dios siempre está presente en nuestros momentos de mayor necesidad. A veces no recibimos la solución completa de inmediato, pero Dios nos da el maná diario, la fuerza y la provisión para continuar. Debemos aprender a confiar en que, aun en nuestros desiertos personales, Dios siempre proveerá lo que necesitamos. Dios, en nuestros momentos de necesidad, ayúdanos a confiar en tu provisión. Que podamos reconocer que, incluso cuando no vemos una solución clara, tú estás proveyendo para nosotros de maneras que tal vez no comprendamos de inmediato. Amén. Punto 7. El maná como símbolo de prueba, Éxodo 16, 4. El maná no solo fue una provisión para el pueblo de Israel, sino también una prueba de fe. Dios quería ver si el pueblo seguiría sus instrucciones y confiaría en él para su sustento diario. Les pidió que recogieran solo lo suficiente para cada día, confiando en que él proveería nuevamente al día siguiente. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios estaba probando la fe y la obediencia del pueblo a través del maná. Al pedirles que no acumularan más de lo necesario, Dios les estaba pidiendo que confiaran en Él, que creyeran que cada día volvería a proveer. A veces, en nuestras vidas, también enfrentamos pruebas de fe similares. Dios nos pone en situaciones donde debemos decidir si confiamos en su provisión o si intentamos resolver las cosas por nuestra cuenta. ¿Alguna vez has sentido la tentación de acumular o controlar tu futuro por miedo a la incertidumbre, en lugar de confiar en que Dios proveerá lo que necesitas cada día? Imaginemos la historia de Luis, un hombre que había trabajado toda su vida para acumular riqueza, buscando seguridad financiera a cualquier costo. Pero cuando una crisis golpeó su empresa, Luis perdió gran parte de sus ahorros. Se sintió desesperado, como si todo su esfuerzo hubiera sido en vano. Fue entonces cuando un mentor espiritual le habló sobre el maná y la importancia de confiar en la provisión diaria de Dios. Al principio, Luis no sabía cómo dejar de lado el miedo y confiar en algo que no podía controlar. Pero poco a poco, aprendió a soltar su necesidad de acumular y a depender más en la provisión diaria de Dios. A través de esta prueba, Luis descubrió que la verdadera seguridad no estaba en sus propios esfuerzos, sino en la fidelidad de Dios. El maná fue una prueba de fe y obediencia. A veces, Dios nos pone en situaciones donde debemos decidir si confiamos en su provisión diaria o si intentamos resolver las cosas por nuestra cuenta. Debemos aprender a confiar en que Dios siempre proveerá lo necesario, y que no necesitamos tomar el control de todo para sentirnos seguros. Señor, ayúdanos a confiar en tu provisión diaria. Que no intentemos controlar el futuro por miedo,
sino que aprendamos a vivir en fe, sabiendo que tú siempre nos darás lo que necesitamos para hoy. Amén. Punto 8. La obediencia y el maná, Éxodo 16, 19-20. El maná no solo era un símbolo de provisión, sino también una prueba de obediencia. Dios les dio instrucciones claras, debían recoger solo lo suficiente para cada día, y no guardar nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no obedecieron y trataron de acumular maná. El resultado fue que el maná se descompuso y crió gusanos. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. La obediencia es fundamental en nuestra relación con Dios. El maná se descomponía cuando era guardado en desobediencia, lo que demuestra que las bendiciones de Dios requieren una actitud de fe y obediencia. A menudo, intentamos resolver nuestras necesidades a nuestra manera, en lugar de seguir el plan de Dios. Pero al igual que con el maná, cuando desobedecemos o actuamos por miedo, nuestras bendiciones pueden volverse en nuestra contra. ¿Cuántas veces hemos intentado tomar el control de nuestras vidas, solo para darnos cuenta de que nuestras acciones fuera de la voluntad de Dios no nos llevan a la solución que esperábamos? Imaginemos a Mariana, una mujer que siempre había sido muy cuidadosa con sus decisiones financieras. Cuando llegó el momento de invertir, Mariana decidió hacerlo sin buscar la dirección de Dios. Compró propiedades y acciones, segura de que sus inversiones serían su seguridad futura. Pero cuando la economía cayó, Mariana perdió gran parte de su inversión. Se dio cuenta de que había actuado en desobediencia, confiando más en sus propios planes que en la guía de Dios. A través de esta experiencia, Mariana aprendió la importancia de la obediencia a Dios en cada aspecto de su vida, incluso en las decisiones más prácticas. La obediencia es clave para experimentar la plenitud de las bendiciones de Dios. El maná nos enseña que, cuando intentamos resolver las cosas a nuestra manera, el resultado puede ser desastroso. Pero cuando obedecemos a Dios y confiamos en su provisión, podemos experimentar la verdadera bendición. Dios, ayúdanos a obedecer tu voluntad en todo lo que hacemos. Que no confiemos en nuestras propias fuerzas o planes, sino que sigamos tus instrucciones, sabiendo que tu camino siempre es el mejor. Amén. Punto 9. El maná y la humildad, Deuteronomio 8 y 16. El maná no solo fue una provisión, sino también un medio por el cual Dios enseñó a su pueblo la importancia de la humildad. En Deuteronomio 8 y 16, Moisés les recuerda que Dios les sustentó con maná para probarlos y para hacerles bien a la postre. El que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. El maná fue un acto de humillación divina. Dios permitió que el pueblo de Israel experimentara necesidad y dependencia total para enseñarles la humildad. En una sociedad que valora la autosuficiencia y el control, el maná nos recuerda que, en última instancia, dependemos de Dios para todo. La humildad es reconocer que no podemos hacerlo todo por nuestra cuenta, que necesitamos a Dios cada día. Esta lección es crucial para nuestro crecimiento espiritual, ya que nos libera del orgullo y nos lleva a una mayor dependencia en Dios. ¿Cuántas veces hemos confiado en nuestras propias fuerzas, solo para darnos cuenta de que no podemos hacerlo solos? ¿Cómo nos ha enseñado Dios la importancia de la humildad y la dependencia en Él? Imaginemos a Jorge, un hombre que había alcanzado un gran éxito en su carrera y sentía que todo lo que tenía era producto de su esfuerzo. Pero cuando una serie de desafíos personales y profesionales comenzaron a desmoronar su vida, Jorge se dio cuenta de que había estado confiando más en sus propias habilidades que en la dirección de Dios. A través de la experiencia del fracaso, Jorge aprendió a depender más de Dios y a reconocer que, en última instancia, su éxito y provisión venían de Dios, no de sí mismo. Esta lección de humildad lo transformó profundamente, enseñándole a vivir con una dependencia diaria en Dios. El maná fue un medio por el cual Dios enseñó a su pueblo la humildad y la dependencia total en Él. Hoy, necesitamos recordar que no somos autosuficientes, que dependemos de Dios para todo lo que tenemos y somos. La humildad nos lleva a una vida más plena, ya que nos libera del orgullo y nos acerca a Dios. Dios, enséñanos a ser humildes y a depender completamente de ti. Que no confiemos en nuestras propias fuerzas, sino que reconozcamos que todo lo que tenemos viene de ti. Amén. Punto 10. El maná como símbolo de la fe diaria. El maná no solo fue una prueba de fe en un sentido general, sino también una lección diaria de fe. Cada mañana,
El pueblo de Israel se despertaba con la incertidumbre de si Dios proveería ese día. Y cada día, Dios fue fiel. ¿Cómo podemos aprender a confiar diariamente en Dios, incluso cuando no podemos ver el futuro con claridad? La fe diaria es como el maná, debemos aprender a confiar en que Dios proveerá lo necesario para hoy, sin preocuparnos demasiado por el mañana. A menudo, nuestras ansiedades provienen de intentar predecir el futuro o planificar más allá de lo que podemos controlar. El maná nos enseña a vivir con una fe sencilla y diaria, sabiendo que Dios nos dará lo que necesitamos para hoy, y que mañana también será fiel. Imaginemos a Rosa, una mujer que luchaba con la ansiedad sobre el futuro. Se preocupaba constantemente por lo que sucedería en su trabajo, en su familia, y en su vida financiera. Pero un día, mientras estudiaba la historia del maná, Rosa comprendió que Dios estaba llamándola a confiar más en él cada día. Decidió comenzar un nuevo hábito. Cada mañana, al despertar, oraba y le pedía a Dios que le diera el maná para ese día, ya fuera fortaleza, paciencia o provisión material. Con el tiempo, Rosa comenzó a vivir con menos ansiedad, confiando en que Dios le daría lo necesario para cada día. El maná es un símbolo de la fe diaria. Dios nos llama a vivir con una fe sencilla y confiada, sabiendo que Él proveerá lo necesario para cada día. No necesitamos preocuparnos por el mañana, porque Dios ya tiene el control. Dios, ayúdanos a vivir con una fe diaria, confiando en que tú proveerás lo necesario para hoy. Que no nos dejemos llevar por la ansiedad del mañana, sino que aprendamos a depender de ti cada día. Amén. Punto 11. La obediencia y las bendiciones divinas. El maná también nos enseña que la obediencia a Dios trae bendiciones. Cuando el pueblo de Israel obedeció las instrucciones de Dios sobre el maná, experimentaron su provisión diaria de manera plena y completa. La obediencia no es solo un acto ritual o una muestra de sumisión, sino una señal de confianza en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. A través de la obediencia, el pueblo reconocía que no vivía por sus propios medios, sino por la voluntad y el poder de Dios. ¿Cómo podemos experimentar las bendiciones de Dios a través de la obediencia en nuestras vidas diarias? La obediencia a Dios abre las puertas a la provisión y las bendiciones. Es como si, al obedecer, estuviéramos alineándonos con el flujo natural de la voluntad de Dios, lo que permite que sus bendiciones lleguen a nosotros sin obstáculos. Desobedecer es como cerrar una compuerta que impide que las bendiciones fluyan libremente. Cada acto de obediencia nos acerca más a la plenitud de la vida que Dios ha diseñado para nosotros. Imaginemos a Ana, una mujer que siempre había luchado por encontrar dirección en su vida. Pero cuando comenzó a estudiar la palabra de Dios y a aplicar los principios de obediencia en su vida diaria, Ana experimentó un cambio profundo. Comenzó a ver cómo Dios proveía para sus necesidades de maneras que no había anticipado. Las oportunidades laborales llegaron de forma inesperada, su paz interior creció, y comenzó a sentir una nueva energía y claridad. La obediencia a Dios trajo bendiciones inesperadas a su vida. La obediencia a Dios abre las puertas a sus bendiciones. Cuando seguimos sus instrucciones, experimentamos su provisión de manera más plena y completa. No se trata de una recompensa mecánica, sino de un flujo natural de vida cuando vivimos en sintonía con su voluntad. Dios, ayúdanos a obedecerte en todo lo que hacemos. Que podamos ver tus bendiciones fluir en nuestras vidas cuando seguimos tu voluntad. Amén. Punto 12. El maná y el descanso en Dios. El maná no solo proveía físicamente, sino que también enseñaba al pueblo de Israel sobre la importancia del descanso en Dios. Dios les instruyó que recogieran una porción doble antes del sábado, para que pudieran descansar y confiar en su provisión. Esta enseñanza iba más allá de la necesidad de descanso físico, les recordaba que su sustento venía de Dios y no de su propio esfuerzo continuo. ¿Estamos tomando tiempo para descansar y confiar en la provisión de Dios, o estamos siempre preocupados por hacer más? En nuestra sociedad actual, valoramos el trabajo duro y el esfuerzo constante. Sin embargo, el descanso es una parte integral del diseño divino. Cuando Dios ordenó que el pueblo de Israel recogiera doble ración de maná antes del sábado, les estaba enseñando a confiar en su provisión incluso cuando no estaban trabajando. El descanso nos recuerda que no todo depende de nosotros, sino de la fidelidad de Dios. Consideremos a Manuel, un hombre que siempre trabajaba largas horas, creyendo que si dejaba de hacerlo, perdería su sustento. Pero cuando comenzó a practicar el descanso sabático y a confiar más en Dios para su provisión, algo cambió en su vida. No solo experimentó una mayor paz y equilibrio,
sino que también comenzó a notar cómo Dios proveía incluso en los momentos de descanso. Aprendió que su valor y sustento no dependían solo de su esfuerzo, sino del cuidado continuo de Dios. El maná nos recuerda la importancia del descanso en Dios. A veces, necesitamos detenernos, confiar en que Dios proveerá, y descansar en su fidelidad. El descanso no es inactividad, es una declaración de fe, un acto de confianza en que Dios ya está trabajando en nuestro favor. Dios, enséñanos a descansar en ti y a confiar en que tú siempre proveerás lo necesario. Que podamos encontrar paz en el descanso sabiendo que tú estás en control. Amén. Punto 13. El maná como recordatorio de la bondad de Dios. El maná fue una manifestación diaria de la bondad y fidelidad de Dios. Cada día que el pueblo de Israel recogía el maná, era un recordatorio tangible de que Dios no los había olvidado, de que Él era un Dios bueno que se preocupaba por sus necesidades. Esta provisión diaria es un símbolo eterno de la bondad inagotable de Dios. El maná es una muestra continua de la bondad de Dios en nuestras vidas. A menudo, pasamos por alto las pequeñas bendiciones diarias, enfocándonos en lo que no tenemos o en lo que falta. Sin embargo, cada acto de provisión, cada día que amanecemos con salud, comida y relaciones, es un recordatorio de la bondad de Dios. La bondad de Dios no se manifiesta solo en los grandes milagros, sino también en los pequeños detalles que sostienen nuestra vida cotidiana. Pensemos en Marta, una mujer que atravesaba un periodo difícil en su vida, problemas familiares, estrés laboral, y la pérdida de un ser querido. En medio de su dolor, un amigo le recordó la historia del maná, y como cada día era un recordatorio de la bondad de Dios. Marta comenzó a buscar esas pequeñas muestras de bondad en su vida diaria, una conversación amable, una brisa refrescante, un gesto de cariño inesperado. Poco a poco, su perspectiva cambió, y comenzó a ver la bondad de Dios en cada detalle, aprendiendo a confiar más en su fidelidad. El maná es un símbolo de la bondad de Dios en nuestras vidas. Debemos recordar cada día que Dios es fiel y que su amor por nosotros nunca cambia. Cada provisión, por pequeña que parezca, es un recordatorio de su bondad constante. Dios, gracias por tu bondad y fidelidad. Ayúdanos a recordar cada día que tú siempre provees para nosotros con amor, y que tu bondad nunca se agota. Amén. Punto 14. El maná y la transformación espiritual. El maná tenía un propósito transformador. Dios no solo estaba proveyendo para las necesidades físicas del pueblo de Israel, sino que también estaba transformando sus corazones y su relación con Él. Cada día que el pueblo recogía el maná, estaban siendo entrenados en la dependencia, la gratitud y la fe. Era un proceso de transformación que afectaba no solo su estómago, sino también su espíritu. La transformación espiritual ocurre a menudo de manera gradual, como el maná. Dios utiliza las experiencias cotidianas para transformar nuestros corazones y enseñarnos a depender de Él. Cada día que enfrentamos desafíos o recibimos bendiciones, es una oportunidad para que Dios transforme nuestro carácter y nos acerque más a su propósito. Consideremos a Laura, una mujer que siempre había luchado con la ansiedad y el control. Pero a medida que comenzó a estudiar la historia del maná, empezó a comprender que Dios estaba utilizando sus experiencias diarias para enseñarle a soltar el control y confiar más en Él. Con el tiempo, Laura vio cómo sus ansiedades disminuían y cómo su relación con Dios crecía. La transformación espiritual en su vida fue lenta pero profunda, y todo comenzó con el reconocimiento de la provisión diaria de Dios. El maná es un símbolo de la transformación espiritual que ocurre cuando aprendemos a depender completamente de Dios. A través de la provisión diaria, Dios cambia nuestros corazones, nos enseña lecciones de fe, y nos guía hacia una vida más plena en su presencia. Dios, transforma nuestros corazones mientras aprendemos a depender más de ti cada día. Que podamos ser moldeados por tu provisión y vivir en una relación más profunda contigo. Amén. Punto 15. La fe en lo sobrenatural. El maná era un milagro diario que recordaba al pueblo de Israel la realidad de lo sobrenatural. Dios intervenía en lo natural para proveer de manera milagrosa, demostrando que su poder trascendía las leyes de la naturaleza. Cada mañana, el maná era un recordatorio de que Dios es un Dios de milagros y que su poder es ilimitado. El maná nos invita a creer en lo sobrenatural, a confiar en que Dios puede hacer lo imposible en nuestras vidas. A veces, nos volvemos demasiado racionales y comenzamos a depender solo de lo que podemos ver y comprender. Pero la fe en lo sobrenatural es una parte fundamental de nuestra relación con Dios. Él no está limitado por las leyes naturales,
y cuando confiamos en Él, abrimos la puerta a los milagros. Imaginemos la historia de Jorge, un hombre que había sido diagnosticado con una enfermedad grave. Los médicos le dieron pocas esperanzas, y Jorge comenzó a prepararse para lo peor. Pero su familia y amigos oraron por él, creyendo que Dios podía obrar un milagro. Contra todas las probabilidades, Jorge comenzó a mejorar, y finalmente fue declarado libre de la enfermedad. Este milagro en su vida no solo restauró su salud, sino que también fortaleció su fe en lo sobrenatural y en el poder de Dios para intervenir en lo imposible. El maná nos invita a vivir con una fe en lo sobrenatural, confiando en que Dios puede hacer lo imposible. Cuando abrimos nuestros corazones a su poder, experimentamos su intervención en nuestras vidas de maneras que superan nuestra comprensión. Dios, ayúdanos a creer en lo sobrenatural y a confiar en que tú puedes hacer milagros en nuestras vidas. Que nuestra fe sea más grande que nuestras dudas, y que podamos ver tu poder obrando en nosotros. Amén. Punto 16. La gratitud por las cosas pequeñas. El maná era una provisión simple, pero suficiente. No era un festín lujoso, pero cubría todas las necesidades del pueblo. Nos enseña a ser agradecidos por las cosas pequeñas en nuestras vidas, a reconocer que a menudo son esas pequeñas bendiciones las que nos sostienen y nos dan fuerza para continuar. A menudo, pasamos por alto las pequeñas bendiciones porque estamos esperando algo más grande o más impresionante. Sin embargo, la gratitud por las pequeñas cosas transforma nuestra perspectiva y nos permite vivir con un corazón lleno de paz. Cuando aprendemos a agradecer por lo sencillo, como el maná, nuestras vidas se llenan de contentamiento y gozo. Pensemos en el caso de Andrés, un hombre que siempre estaba buscando grandes logros y éxitos impresionantes. Sin embargo, a medida que maduraba, Andrés comenzó a darse cuenta de que los momentos más valiosos de su vida no eran necesariamente los más grandes, sino los pequeños momentos de gratitud, una tarde en familia, una comida sencilla, una conversación sincera. Al aprender a ser agradecido por las cosas pequeñas, Andrés descubrió una nueva fuente de felicidad y plenitud. El maná nos enseña a ser agradecidos por las bendiciones simples y cotidianas. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a vivir con un corazón más ligero y contento. Cuando aprendemos a valorar lo pequeño, nuestras vidas se llenan de paz. Dios, gracias por las pequeñas bendiciones que nos das cada día. Ayúdanos a ser siempre agradecidos, a ver tu mano en cada detalle de nuestra vida y a vivir con un corazón lleno de gratitud. Amén. Punto 17. La provisión en tiempos de prueba. El maná fue dado en un momento de prueba, cuando el pueblo de Israel estaba desesperado y sin recursos. Esto nos enseña que Dios siempre provee, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. A menudo, es en los tiempos de mayor necesidad cuando vemos su mano de manera más clara. ¿Cómo enfrentamos los tiempos de prueba en nuestra vida? Podemos confiar en que Dios proveerá, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Dios provee para nosotros incluso en los momentos más difíciles. Cuando enfrentamos pruebas, a menudo sentimos que estamos solos, pero la historia del maná nos recuerda que Dios nunca nos abandona. Él ve nuestras necesidades y responde con provisión, incluso en los momentos de mayor angustia. Consideremos a Ana, quien perdió a su esposo de manera repentina y quedó sola con 2 hijos pequeños. Sin trabajo ni apoyo, Ana enfrentaba uno de los momentos más oscuros de su vida. Sin embargo, en medio de su dolor, Ana comenzó a ver la provisión de Dios de maneras inesperadas, amigos que le ofrecían ayuda, oportunidades de trabajo que aparecían de la nada, y la fortaleza emocional para seguir adelante. A pesar de la prueba, Ana experimentó la provisión de Dios de una manera que nunca había imaginado. El maná es un recordatorio de que Dios siempre provee, incluso en los momentos de prueba. A veces, no vemos la solución de inmediato, pero Dios está trabajando detrás de las escenas, proveyendo lo necesario para que podamos superar los desafíos. Dios, gracias por proveer para nosotros en medio de nuestras pruebas. Ayúdanos a confiar en ti en los momentos más difíciles, sabiendo que tú siempre estás trabajando a nuestro favor. Amén. Punto 18. El maná como símbolo de la misericordia de Dios. El maná no fue solo un acto de provisión, sino también una expresión de la misericordia de Dios. A pesar de las quejas y la falta de fe del pueblo, Dios continuó proveyendo para ellos día tras día. Este milagro diario era una muestra de su misericordia infinita, que no dependía de la perfección del pueblo, sino de su amor incondicional. El maná es un símbolo de la misericordia de Dios. Aunque el pueblo no lo merecía, Dios seguía proveyendo para ellos.
De la misma manera, en nuestras vidas, experimentamos la misericordia de Dios día tras día. No siempre actuamos de la mejor manera, no siempre tenemos la fe que deberíamos tener, pero Dios sigue mostrándonos su amor y su provisión, no porque lo merezcamos, sino porque Él es misericordioso. Pensemos en la vida de Claudia, una mujer que, después de años de haber abandonado su fe, comenzó a pasar por una serie de dificultades personales. En su dolor, Claudia se volvió nuevamente hacia Dios, pero sentía que no merecía su ayuda. Sin embargo, a medida que oraba, comenzó a experimentar la misericordia de Dios de maneras inesperadas. A pesar de sus errores pasados, Dios seguía proveyendo para ella, recordándole que su amor y misericordia no dependían de su comportamiento, sino de su naturaleza compasiva. El maná es un símbolo de la misericordia de Dios. Aunque no lo merecemos, Él siempre está dispuesto a proveer para nuestras necesidades. Nos recuerda que su amor por nosotros no tiene límites y que siempre está dispuesto a extender su mano de misericordia. Dios, gracias por tu misericordia. Ayúdanos a vivir con gratitud por todo lo que nos das, aunque no lo merezcamos. Que nunca olvidemos lo grande que es tu amor por nosotros. Amén. Punto 19. La lección de la dependencia continua. El maná era una lección diaria de dependencia continua en Dios. Cada mañana, el pueblo de Israel tenía que salir y recoger el maná, confiando en que Dios proveería para ese día. No podían guardar maná para el día siguiente, lo que significaba que cada día tenían que confiar nuevamente en la fidelidad de Dios. La dependencia en Dios no es algo que hacemos una sola vez, es un acto continuo. Cada día, debemos volver a confiar en su provisión y su cuidado. A veces, queremos tener control sobre el futuro, pero el maná nos enseña que nuestra dependencia en Dios debe ser renovada diariamente. Imaginemos a Pedro, un hombre que había pasado por un periodo de estabilidad financiera, pero que repentinamente enfrentó una crisis económica. Al principio, intentó solucionar todo por su cuenta, confiando en sus propios recursos. Pero a medida que la situación empeoraba, Pedro comenzó a depender más de Dios. Cada día, oraba y pedía a Dios que le proveyera lo necesario para ese día. Con el tiempo, Pedro comenzó a experimentar la paz que viene con la dependencia continua en Dios, y vio cómo Dios proveía para él, un día a la vez. El maná nos enseña que la dependencia en Dios no es algo que hacemos una sola vez, sino algo que debemos renovar cada día. Cada mañana, debemos confiar en su provisión, sabiendo que Él es fiel y que su cuidado nunca falla. Dios, ayúdanos a depender de ti todos los días, sabiendo que tú proveerás lo que necesitamos. Que nuestra fe sea renovada cada mañana mientras confiamos en tu fidelidad. Amén. Punto 20. El maná como sombra de lo eterno. El maná no solo fue una provisión temporal, sino que apuntaba a una realidad eterna, la provisión perfecta de Dios en la vida eterna. Así como el maná sostenía al pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto, también nos recuerda que nuestra vida en este mundo es temporal, y que estamos en un viaje hacia la eternidad, donde Dios proveerá de manera perfecta y completa. El maná es una sombra de lo eterno. Nos recuerda que nuestra vida en este mundo es pasajera, y que Dios tiene preparada una vida eterna para nosotros. En la eternidad, no habrá más necesidad, más sufrimiento ni más incertidumbre, porque estaremos completamente en la presencia de Dios, experimentando su provisión perfecta. Consideremos la vida de Juan, un hombre que, después de haber vivido una vida larga y plena, comenzó a enfrentarse a su propia mortalidad. A medida que su salud se deterioraba, Juan se aferraba más a su fe, recordando que su esperanza no estaba solo en esta vida, sino en la eternidad. El maná que había experimentado a lo largo de su vida, la provisión diaria de Dios, era solo una muestra de lo que le esperaba en la eternidad, una vida plena y sin carencias en la presencia de su Creador. El maná es un símbolo de la provisión perfecta de Dios que experimentaremos en la eternidad. Nos recuerda que nuestra vida aquí es solo una peregrinación, y que Dios ha preparado un lugar para nosotros donde no habrá más falta, donde Él será nuestra provisión eterna. Dios, gracias por la esperanza de la vida eterna. Que el maná nos recuerde que tú eres nuestra provisión perfecta, hoy y siempre. Amén. Conclusión final. El maná fue mucho más que solo una provisión física para el pueblo de Israel. Fue una lección de fe, dependencia, obediencia, humildad y gratitud. Hoy en día, aunque no recogemos maná del suelo, seguimos viviendo bajo la misma promesa de provisión divina. Dios sigue proveyendo lo que necesitamos diariamente, y nos invita a confiar plenamente en Él, sabiendo que su provisión nunca falla.